Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a analizar un fenómeno que, bueno, todos conocemos, esa explosión de luz que transforma barrios enteros cada fin de año. Las luces de Navidad, claro. Exacto, pero lo vamos a hacer desde un ángulo completamente inesperado, gracias a un análisis fascinante de Faustino García. Se titula La auditoría sistémica del desorden navideño. Es que ya el título promete. Y lo que hace García, que es exauditor financiero, es aplicar las herramientas de su antigua profesión a algo tan, bueno, tan aparentemente trivial. Totalmente. Es una perspectiva súper original. Sí. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, ir más allá del espectáculo y entender qué se esconde, según este autor, detrás de las fachadas más iluminadas. Para ello nos propone una doble mirada, dos conceptos que van a ser clave, Tino y Pané. Exacto. Son dos acrónimos que él crea para su método. Tino vendría a ser la estructura, el orden, las finanzas. La mirada del auditor, vamos. Eso es, la mirada fría, la de los números. Y Pane, en cambio, es la parte emocional, lo sistémico, esas dinámicas familiares y sociales que no se ven a simple vista, pero que lo mueven todo. Vale, pues vamos a meternos en faena. La pregunta central que plantea el autor es muy potente, porque una familia de clase media, que a menudo tiene un presupuesto ajustado, decide meterse en un gasto que puede ser descomunal. Y aunque se centra en la clase media mexicana, la verdad es que las conclusiones son, bueno, bastante universales. Totalmente. Para empezar, vamos a aterrizar esto con cifras, que es la parte Tino, Claro, porque el análisis no habla de un arbolito y un par de guirnaldas, ¿eh? para nada. Habla de una sobredecoración que cubre fachadas enteras, jardines interiores. Y hasta los baños, que a mí eso me llamó muchísimo la atención. Justo. Y él le pone números. Calcula una inversión inicial que puede superar los 15,000 pesos mexicanos. Que al cambio son, unos 800 euros, más o menos. Y a eso súmale la factura de la luz. Más de 2,400 pesos, que son unos 130 euros. En solo 40 días. Es una barbaridad. Es una cantidad que para muchas familias es, pues, una parte importante de su presupuesto mensual. Claro. Y ahí es donde el análisis da el salto de Tino a Pane. Porque si los números no cuadran, si es un claro desorden financiero, la razón tiene que estar en otro lado. En lo emocional. Exacto. García sostiene que este gasto no es una expresión de alegría genuina, sino un acto de compensación. Un intento de cubrir lo que él llama una oscuridad o un vacío familiar. O sea que lo que parece una celebración desbordante podría ser en realidad un intento de tapar algo. Justo. Es una idea que le da la vuelta por completo a la postal navideña. Entonces, si no es por alegría, tiene que haber motivaciones muy fuertes detrás. ¿Por dónde empieza a tirar del hilo el autor? Empieza por lo más básico. El estatus y el miedo. La primera razón que identifica es el miedo a la pobreza. En un entorno de clase media, donde la estabilidad económica siempre es frágil, el derroche funciona como una afirmación pública muy potente. El mensaje inconsciente que se lanza es: ¿Veis? no somos pobres. Exacto. Podemos permitirnos esta factura desorbitada, por lo tanto, no somos pobres. Es casi como una versión analógica de lo que vemos hoy en redes sociales, ¿no? Totalmente. En Instagram, proyectar una imagen de éxito y abundancia que a lo mejor no se corresponde con la realidad del banco. Justo eso. Es una forma de negar una historia familiar de carencias, de decirle al propio clan que esa época ya pasó. Pero esto, es solo la capa más superficial. Vale. El análisis se pone mucho más interesante cuando profundiza en esa idea de la compensación por la oscuridad. Aquí es donde la cosa se pone densa. El autor argumenta que ese exceso de luz, sistémicamente, busca iluminar algo que ocurrió en la familia y que se mantiene en la vergüenza o en el silencio. Sí. Y lo desglosa en varios fenómenos muy concretos. El primero es sobrecogedor. Lo llama la muerte excluida. Uf. Sostiene que cuando una familia ha sufrido una muerte trágica, inesperada, sobre todo de alguien joven, esas miles de luces son un grito simbólico. Es una forma de decir, te vemos. Sí, es un no te hemos olvidado en la oscuridad, te iluminamos el camino para que vuelvas a casa en Navidad. ¡Qué potente! Es como si cada luz fuera una vela para alguien que ya no está, un intento de traerlo de vuelta al calor del hogar, aunque sea simbólicamente. Totalmente. La luz se convierte en una forma de honrar a quien no está, de incluirlo de nuevo. Pero como decías, ¿qué pasa cuando la luz no busca honrar, sino ocultar? Claro. Ese es el segundo fenómeno que describe.
la vergüenza oculta. Y aquí es donde vuelve ese detalle que mencionabas del baño. Justo. El texto lo menciona explícitamente. Según el autor, ese detalle es una señal casi inequívoca de que se intenta cubrir una gran vergüenza familiar. Un fraude, una adicción, incluso un crimen. Vaya. La decoración excesiva grita: míranos por fuera, somos perfectos. Por favor, no mires la sombra que hay dentro. Lo del baño es tremendo. Es que es un detalle que te dice muchísimo. Es el espacio más íntimo. Decorarlo de forma ostentosa es como decir, no hay ni un solo rincón oscuro en esta casa, ni siquiera aquí. Es un sobreesfuerzo que en el fondo delata la propia inseguridad, claro. Cuanta más luz por fuera, más oscuridad se intuye por dentro. Esa es la clave. Es un intento desesperado por controlar la narrativa externa. Y el tercer fenómeno sigue esa línea. Lo llama lo inasimilable. ¿A qué se refiere? Se refiere a realidades familiares muy difíciles de digerir. Una enfermedad crónica, un miembro de la familia con problemas de salud mental, secretos. Y ante eso, la decoración se convierte en una fachada de felicidad impuesta. ¿Es una distracción? Una distracción autoimpuesta, sí. Es una forma de decir, aquí no pasa nada, todo es alegre y perfecto, para no tener que enfrentar una realidad que es dolorosa. Entonces, el patrón es el mismo. Se crea una fachada brillante para no tener que mirar una verdad interna que es oscura. Y a todo esto se le suma el miedo a la pobreza. Exactamente. Y eso nos lleva al tercer gran motor, la necesidad de pertenencia. Lo llama el caso de la familia invisible. La familia invisible. Sí. Si una familia siente que no es reconocida por su comunidad, que no tiene un lugar, la Navidad se convierte en su gran oportunidad para forzar esa existencia. La casa iluminada grita: ¡existimos! ¡Estamos aquí! Y cuando los medios locales les sacan en el telediario, como dice el análisis, es la confirmación definitiva. Claro, es el «lo hemos conseguido, existimos». La validación mediática es crucial. Se convierte en la prueba de su éxito. Y es un círculo vicioso, porque esa atención anima a repetirlo e incluso a aumentarlo el año siguiente. Vale. Hemos visto cómo funciona esta dinámica en el microcosmos de una familia. Pero el autor no se queda ahí, ¿verdad? No. Extiende esta misma lógica a una escala mucho mayor, a la gestión pública. Y aquí es donde el análisis se vuelve muy crítico. Sí, aplica la lógica a los edificios gubernamentales, las plazas, las calles iluminadas masivamente. Propone que el gobierno actúa como un gran clan que usa el mismo mecanismo, ocultar sus fallos con un espectáculo superficial. Claro. Aquí el desorden tino es todavía más grave, porque no es tu dinero, es el dinero de todos. Exacto. Desde la perspectiva del auditor, es una irresponsabilidad presupuestaria clarísima, gastar dinero de impuestos en algo sin retorno tangible. Y la pregunta pan entonces es, ¿qué compensa el gobierno con tantas luces? Pues compensa las grandes carencias cívicas. La primera que identifica es la compensación de la inseguridad. Ostras, esto es muy interesante, hay una correlación. Según el autor, sí. Sostiene que cuanto mayor es el nivel de violencia o delincuencia en una zona, más espectaculares suelen ser las luces. Es un intento de proyectar una imagen de paz y control. Un antídoto emocional contra el miedo colectivo. Eso es. Las luces gritan: aquí hay seguridad, aunque la realidad diaria sea muy diferente. Es una paradoja curiosa. Llenas las calles de luz para que la gente se sienta segura, pero a la vez, esa espectacularidad puede ser un reflejo del miedo que se vive el resto del año. Justo. Y a ver, no es que descarte que una buena iluminación disuada el crimen. Se enfoca en el exceso, en el momento en que el gasto deja de ser práctico y se convierte en simbólico. Ah, vale. Y ahí entra la segunda compensación, la de la falta de transparencia. Que es el mismo mecanismo que la familia con un secreto, pero a gran escala. Exactamente. Un gobierno puede usar el brillo para ocultar la oscuridad de la corrupción o la mala gestión. Es la política del deslumbramiento, literalmente. Mirad qué bonito está todo. No os fijéis en los contratos opacos. Una fachada de honestidad. Sí, y hay un tercer elemento clave, el tiempo. El autor señala que en el ámbito público, este periodo de decoración se extiende a menudo hasta 60 días. 2 meses. No es ninguna casualidad, supongo. Según el análisis, para nada. Lo llama la gran distracción. Tiene sentido. Ese periodo extendido sirve como un ritual de felicidad impuesta que distrae a la población de la rendición de cuentas de fin de año. Justo cuando se cierran los presupuestos, se monta el mayor espectáculo del año. Y se desvía la atención de la auditoría real, de las preguntas importantes. Es una estrategia de distracción masiva envuelta en papel de regalo.
El autor lo resume todo en una frase que me pareció demoledora. La llama mandato narrativo sistémico. Es muy potente, sí. Pagarás por mi felicidad y mi fachada, y me lo agradecerás. Vaya tela. Implica una manipulación social muy profunda. Sí, lo que quiere decir es que el gobierno, al decorar masivamente, da ejemplo. Establece el permiso social para el desorden, legitima esa conducta y crea una presión social para participar en esa alegría obligatoria. Y la decoración gubernamental se convierte en el modelo a imitar. Correcto. Es como si el gran clan del gobierno le dijera a los clanes familiares. Así es como se demuestra el éxito, gastando en apariencias. Y la gente paga por partida doble, con sus impuestos para la decoración pública y con su dinero para la privada. Al final, lo que este análisis nos muestra es una tensión constante entre el espectáculo externo, la apariencia, lo que el autor llama pane, Y la estructura interna, la solidez financiera y emocional, el tino. y su argumento es que el verdadero valor no está en la fachada, sino en la responsabilidad y el orden que hay detrás. Y nos deja con una invitación muy clara a la reflexión, a aplicar una auditoría tino a nuestros propios gastos, a pararnos antes de comprar y preguntarnos, ¿estoy expresando una alegría genuina o estoy intentando tapar un hueco? ¿Estoy celebrando algo real o estoy pagando una deuda emocional con el bolsillo? Es una herramienta de autoconocimiento financiero y personal muy potente. Esto plantea una pregunta importante, que de hecho el autor deja en el aire. En un entorno que premia tanto la apariencia, ¿cómo se empieza a construir una estructura personal o familiar sólida? ¿Cómo se nada a contracorriente? Claro, Bueno, él concluye que el verdadero cambio empieza en nuestra propia cocina y en nuestra propia economía, consumiendo con honestidad y exigiendo transparencia. Es un llamado a la acción, desde lo micro, desde lo personal. y una idea para reflexionar que me parece el cierre perfecto. ¿Qué pasaría si, en lugar de invertir tanto en iluminar la fachada, dedicáramos esos mismos recursos a fortalecer lo que hay dentro? Tanto en nuestras casas Exactamente. como en nuestras sociedades.